No hace falta que te presente, pero me gustaría que te presentes para la comunidad y la gente en general. Bueno, mi nombre es Carlos Tajer, yo soy jefe de cardiología del Instituto Alexander Fleming y co-dirijo con el doctor Doval un proyecto independiente que hace investigaciones clínicas, publicaciones, docencia de investigación clínica que se llama GEDIC y ahora en una unión con GEDIC y GESICA para proyectos. Doctor Bacino. Yo soy Oscar Bacino, del Hospital Italiano de Buenos Aires. En este momento soy médico de planta, profesor asociado de medicina en la Universidad del Hospital y trabajo en la unidad coronaria haciendo cuidado crítico y en la zona ambulatoria también. Hoy tuvieron una charla con una mesa conjunta. ¿Qué reflexión sobre la mesa y después cada uno temas en particular? Tus biomarcadores y tus gatillos. Bueno. Empezamos con los gatillos. Bueno, yo lo que traté de transmitir en esta charla es una revisión de aquellos acontecimientos que se vinculan al estallido de este ataque cardíaco. Nosotros sabemos que el ataque cardíaco es clínicamente un accidente, una persona que pasa de la salud a la enfermedad bruscamente, y se ha tratado de buscar qué es lo que dispara eso. Se ha explorado en ejercicio intenso, pero es poco frecuente. Actividades sexuales inusuales, también muy poco frecuente, y luego se ha hecho mucho hincapié en situaciones negativas de la vida, situaciones de intensos enojos o ira, situaciones de enojos laborales o emociones fuertemente negativas. Yo lo que hice hincapié en esta charla es, por un lado, la dificultad de la investigación de estos temas y por el otro lado, la masiva información que hemos recibido en los últimos años, donde se hace facilísimo relacionar emociones negativas con problemas cardíacos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, tener que hablar en público, en personas predispuestas negativamente, aumenta la agregación plaquetaria a puntos que pueden precipitar microtrombosis. Que una situación negativa muy intensa puede producir vasoconstricción coronaria, que en un paciente particularmente predispuesto puede producir un espasmo clínico. Todas esas herramientas están. Lo que yo intenté es tratar de unificarlas y tomando a veces algunos relatos de vida, ver cómo eso puede ser entendido en forma general. ¿Y tu conclusión final cuál fue? Mi conclusión es que lo habitual es que cuando nosotros estamos frente a un paciente con un cuadro coronario agudo, si podemos escuchar, nos vamos a enterar que el paciente está pasando un momento crítico de su vida y el solo hecho de escuchar eso y compadecernos de él, empatizar con esta situación, puede mejorar mucho el manejo humano y clínico. También nos puede poner en un área en la cual podemos prevenir en el futuro si dejamos el oído abierto para detectar estas situaciones en nuestros pacientes. Usted, doctor Bacino, ¿cuál fue el núcleo de la charla y la conclusión de la charla? Bueno, en realidad mi participación estuvo más bien centrada alrededor de los marcadores, específicamente de los marcadores humorales, que se pueden usar en el paciente que ya a causa de ese gatillo tiene un síndrome isquémico agudo. También se discutió el papel de los marcadores en la prevención primaria, en el paciente que todavía no tenía un evento, como screening tendiente a evaluar la posibilidad de que el evento ocurra en el futuro. Yo hablé específicamente de troponina porque es un marcador muy importante, se ha impuesto en la práctica y realmente es de mucha utilidad para reconocer la presencia de una micronecrosis. En los últimos años, en todo el mundo y en Argentina en particular, el uso de la troponina se ha estandarizado y realmente forma parte de los algoritmos diagnósticos y pronósticos de los síndromes isquémicos agudos. Ahora, en este momento estamos viviendo una situación de sobreutilización y de simplificación, de sobresimplificación. De modo que leemos el valor de troponina como el criterio central para tomar una decisión. Yo traté de reanalizar esta situación y sin desmerecer el mérito intrínseco de este método, lo quiero poner en perspectiva y en su justo valor. Para mí, la apreciación clínica, el examen del paciente, la interpretación clínica y patogénica del paciente, tiene una importancia trascendental. Si a eso le agregamos troponina, enriquecemos el enfoque. Pero si sustituimos toda la presentación clínica y el análisis clínico y el juicio del clínico por la lectura simple del valor en el papel, podemos cometer groserísimos errores. De modo que ahora es momento de revalorizar la práctica clínica. Y me parece, yo le decía antes a Carlos, que esto se aplica a muchas otras cosas, no solamente a la troponina. Porque en realidad podemos hablar del mismo sentido de un método como la tomografía multislice,
que se está incorporando rápidamente en la práctica y que corremos el riesgo también de mal utilizar si no lo ponemos en el contexto de una práctica clínica adecuada. Tenemos el problema de que mucha de la atención médica está en manos de médicos experimentados y algunas veces de médicos no experimentados que sustituyen el juicio clínico por los métodos de laboratorio. Eso no es un enfoque adecuado, claro, y tenemos que ser educativos. O sea, como tu conclusión, Oscar, es que no podés una sin otra, o sea que tienen que ser la sumatoria de las dos y que la técnica te permite tener las dos. Así es. Con respecto a los marcadores y los gatillos, ¿hay relación o existen algunos marcadores que te puedan decir este paciente por este tipo de marcador puede tener la ira o digamos, la hostilidad, te puede generar tener algún marcador? Creo que hasta ahora no tenemos disponibilidad de este tipo de elementos. Los estudios de agregación plaquetaria alterada son todavía muy sofisticados, así que todavía creo no nos podemos adelantar. Hay estudios sobre marcadores de inflamación muy interesantes, donde se ha observado, hoy discutimos en la mesa también, la utilización de la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es un marcador interesantísimo desde el punto de vista fisiopatológico, pero ha sido muy difícil ubicarlo en un lugar clínico, saber en qué paciente puntualmente es útil. Pero tomando personas analizadas crónicamente se ve que cuando comienzan a acumularse emociones negativas en su vida, comienza a aumentar la proteína C reactiva, el hecho de no dormir, discusiones, etc. Así que el organismo funciona como inflamado. Esto se vincula de alguna manera con el pensamiento que recién comentaba Oscar, en el sentido que tenemos que enfocar estas cosas con una idea compleja. Creo que la sobresimplificación es peligrosa. Lamentablemente, nosotros nos hemos acostumbrado con el tipo de pensamiento bayesiano a pensar en forma algorítmica. Si esto es así, hacemos esto, y si esto es así, se cumple. Pero el pensamiento humano es por patrón, no es algorítmico. Si nosotros pensamos grave, leve, peligroso, no peligroso. Y el médico experimentado va construyendo estos patrones con una riqueza de elementos. Pero el médico joven o el médico que no conoce la patología se aferra de algún elemento que resulte transparente porque duda de los otros. Luego se aferra a la troponina, o se aferra al marcador, o se aferra a la multislice y dice, esto me dice a mí cuál es la verdad. Y eso va en perjuicio del paciente. Se requiere un pensamiento más amplio también, quizá abarcando el tema emocional, ¿no? Si me permitís un comentario respecto de la interesante charla de Carlos, yo lo escuchaba y pensaba que estos gatillos en realidad muchas veces son actividades normales, que se transforman en gatillos cuando el sustrato es peligroso. Yo tengo al lado mío una persona corriendo, que está hipertensa, fumando, dislipémica o con sobrepeso. Veo que lo que estamos haciendo para él puede ser un gatillo y para mí no. Claro. De modo que el estudio de estas situaciones involucra la posibilidad previa de que el paciente, al exponerse al gatillo, termine en un accidente. Y la otra reflexión que quería hacerte con respecto a la proteína C reactiva, que también me parece que es de orden general, es que todos los estudios que la han puesto en el tapete como un marcador de inflamación y un marcador de valor pronóstico, se refieren a poblaciones. Y cuando trasladamos esa información a un paciente individual, no es nada sencillo, porque en esas poblaciones el valor predictivo no es tan grande como para que al aplicarlo al paciente individual se traslade en forma sencilla. En nuestro paciente puede pertenecer a ese grupo, pero él puede, digamos, caracterizarse distinto que el grupo, porque el grupo es heterogéneo. De modo que cuando un marcador marca diferencias poblacionales, no necesariamente nos puede trasladar ese mensaje a la esfera individual. Frente a nuestro paciente necesitamos criterios que le sirvan a él específicamente. Y muchas veces los criterios como PCR son buenos para un grupo, pero no para una persona individual. Muchas gracias.